Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Hoy vamos a tener un par de charlas en torno a qué está ocurriendo en el campo en México, qué ha ocurrido en las últimas décadas y cómo está impactando este fenómeno llamado mundialización. El pasado mes de agosto comenzó la cátedra Joaquín Meade. Es una cátedra a cargo del el programa de estudios antropológicos del Colegio de San Luis y precisamente, bueno, pues vamos a platicar de ello en el programa de hoy. Estará con nosotros en primer lugar la doctora Isabel Mora, quien está coordinando precisamente la cátedra y el seminario que durante este semestre estará a cargo del programa de antropología. Y también platicaremos con el invitado. Como ustedes saben, la cátedra siempre se pone en manos de un experto de reconocido prestigio académico, de investigación en torno a un tema en particular. Y bueno, pues en este caso recayó en el doctor Hubert Cartún. Y bueno, pues él nos va a acompañar también más adelante. Así que bueno, pues bienvenidos, comenzamos y les presentamos a continuación la primera intervención con la doctora Isabel Mora. En este año, como tú bien sabes, el Colegio de San Luis tiene el programa de cátedras institucionales que otorga cada año a un investigador, sobre todo de experiencia, de prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Cada programa de investigación del colegio contamos con esta posibilidad de invitar a un investigador, sobre todo que esté relacionado con los temas y las líneas de investigación que se abordan en el propio programa. En este año, al programa de estudios antropológicos le tocó a la línea de investigación del programa de estudios agrarios, territorio, propiedad y trabajo, invitar a un profesor que manejara estos temas. En ese sentido, se optó por invitar al doctor Hubert Cartún de Gramont, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es un investigador que, desde mi perspectiva, es de los que más han trabajado el campo mexicano a nivel nacional. Él es fundador de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales en México, donde esta asociación abarca casi 60 instituciones a nivel del país, un promedio de más de 300 investigadores, donde nos reunimos cada 2 años para hablar sobre las problemáticas del campo mexicano. El doctor Hubert Cartún de Gramont hace ya más de, yo creo que casi, si no me equivoco, más de 15 años o 20, entre 15 y 20 años, fundó esta organización, la cual pues está muy activa, sobre todo pensando en la problemática del campo en México, ¿no? Y en ese sentido, el doctor, pues, dentro de todas sus actividades que tiene, aceptó ser el que impulsara la cátedra Joaquín Meade para el programa de estudios antropológicos dentro de esta línea, ¿no? Se invitó a él precisamente porque yo creo que la problemática del campo actualmente es un problema prioritario que incluso también lo maneja como un programa estratégico el actual gobierno, ¿no? Y creo que es fundamental, incluso el propio colegio, la propia línea, poder abordar esta problemática que incluye prácticamente a todo el país. ¿Por qué? Porque precisamente del campo viene la alimentación. Y se habla mucho de las soberanías alimentarias,
todo este proceso alimentario que se está dando a nivel del país. En ese sentido, el doctor Hubert Carton de Gramont nos plantea las reflexiones, tanto históricas y actuales, que ha tenido el campo a nivel de todo este proceso, podemos decir, desde los 80. Desde los 80 creo que se da un cambio en el campo a partir de, obviamente, de todo el proyecto neoliberal, del Tratado de Libre Comercio, de todo este proceso que se da a nivel del campo precisamente en esta década, ¿no? Y yo creo que es importante retomar no solo los estudios, sino las situaciones reales que este fenómeno, podemos decir, de carácter económico que influyó no solo en México, sino a nivel mundial a partir de la globalización económica, qué repercusiones ha tenido a la fecha en términos del campo. Yo creo que no digo nada nuevo, todos sabemos que el campo ha sufrido un deterioro en términos de su población, de sus formas de vida, que ha fomentado mucho la migración a Estados Unidos. En los 90 posteriormente se da este proceso de, podemos decir, de migraciones a partir precisamente de la privatización de la tierra que se da en el contexto de la ley agraria, que se reforma el artículo 27 y empieza una privatización. Esto no es, no se da de manera arbitraria, sino que fue parte de precisamente de la entrada al libre comercio, la apertura comercial que se da al país y sobre todo que afectó mucho a América Latina. A partir de esta privatización, de esta, podemos decir, innovaciones tecnológicas, se da la Revolución Verde, que es precisamente cuando empiezan todos los proyectos de fomento del campo, a partir de los agronegocios, de las agroindustrias, que empieza a tener esta apertura, ¿no? Y en ese sentido, creo que es momento de reflexionar para este siglo XXI, esto hablamos de todavía del siglo pasado, ¿qué pasó? ¿Cuáles son esas repercusiones? ¿Hacia dónde podemos ver que va el campo? ¿Cuáles son esas perspectivas? ¿Cómo podemos buscar estrategias? Puesto que hemos visto que este gobierno habla de volver a retornar a la agricultura familiar, a los procesos de fomentar la pequeña agricultura. No obstante, tenemos todo este fenómeno, y hablo más del norte, ¿no? Porque es donde al menos nos ubicamos nosotros más, donde vamos a encontrar todas estas agroempresas ya de carácter capitalista que están en procesos de innovaciones tecnológicas muy, muy, muy grandes, donde esa innovación precisamente la vemos en contraposición con esa apertura. Vamos a fomentar la agricultura pequeña, cuando en realidad la alimentación en México depende de un 60% de estas agroindustrias productoras de alimentos, y nos estamos encontrando con una problemática muy, muy fuerte en términos de pues hacia dónde va el campo, ¿no? ¿Cuál es esa perspectiva? Y bueno, ¿cuáles serían esas estrategias para poder recuperar pues esa autonomía alimentaria? Yo creo que nos ubicamos desde la investigación, porque creo que es el campo donde podemos situarnos, y es precisamente problematizar, ¿no? Problematizar todas estas estrategias que vienen, ¿no? Incluso que podemos decir que también se implementan a partir del gobierno actual, ¿no? Que tendríamos que preguntar
qué es lo que realmente el gobierno está proponiendo, porque no podemos de alguna manera quedarnos con estas políticas que sabemos que es un monstruo, ¿no? No puedes acabar con todas estas megaempresas que están fomentando y toda la migración, pero a la vez también fomentando la asalarización de los campesinos, ¿no? Los campesinos han dejado de trabajar su tierra para irse como jornaleros o como empleados a estas grandes industrias que están, ¿no? Entonces, en la academia lo que hacemos es generar conocimiento, ver estrategias desde la academia, pero en una articulación precisamente con toda la población local, la población civil, de ver cuáles pueden ser las estrategias. Hay muchos movimientos, no solamente en México, sino a nivel mundial, sobre todo en América Latina, ¿no? Que a partir de las commodities que se dan a partir de Estados Unidos, pues en realidad América Latina y México se convierten como en los graneros, ¿no? de maquilas de toda la alimentación a nivel del país. Hablo de todos los fomentos de Brasil con esas grandes extensiones, Argentina, ¿no? Colombia, ¿no? Y México también, ¿no? México no es casual que ya no sé, que tenga que importar el maíz, siendo China ahorita el principal productor de maíz, que le está ganando a Estados Unidos, por cierto, como un dato, ¿no? Uh-huh. El Colegio de San Luis, a través de Casa Col San Gilitla Ixba, se encuentra realizando el curso Surrealismo, Historia y Manifestaciones Artísticas, el cual tiene la finalidad de mostrar un panorama general sobre el surrealismo, principalmente desde su perspectiva histórica, las características teóricas y las manifestaciones artísticas más visibles, partiendo de exponentes y obras europeas, además de centrarse en lo que sucede en el territorio hispanoamericano, principalmente en México, específicamente en Xilitla, San Luis Potosí. En este curso participan especialistas de distintas universidades a nivel nacional y encabeza la coordinación académica el Dr. Israel Ramírez, investigador del programa de estudios literarios del Colegio de San Luis. Recuerda seguirnos en redes sociales para conocer nuestros próximos eventos. Bien, a continuación vamos a escuchar, estuvo de visita acá con nosotros en el Colegio de San Luis, el doctor Uber Cartún, como les había comentado, es un experto en estos temas desde hace ya varios años y bueno, pues actualmente realiza parte de su trabajo de investigación en la UNAM y visitó el Colegio de San Luis para impartir una conferencia magistral hace algunas semanas en la que se denominó El lugar del campo en la mundialización, el caso de México, pero también nos habla de seguridad humana, de qué está ocurriendo en el campo mexicano con todos estos fenómenos de tecnología, innovación, cómo está cambiando el rol de los campesinos, de las zonas rurales, en fin, vamos a platicar de todo esto con nuestro invitado. Los dejamos con esta charla que tuvimos hace algunas semanas aquí en las instalaciones del Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis tuvo a bien proponerme ser el responsable para este periodo de la Cátedra Joaquín Meade, que consiste en dirigir un seminario durante 3 meses, un seminario semanal durante 3 meses, unas 30 horas más o menos, con pues, miembros del Departamento de Antropología, tanto entre los investigadores como los alumnos de posgrado, de maestría y doctorado en particular. Durante este seminario, el tema que he propuesto ha sido una reflexión
sobre los efectos de los actuales procesos de mundialización, sobre las transformaciones que estamos viviendo en el campo mexicano. ¿Qué es la mundialización y a qué se debe? Primero, tal vez, es a qué se debe y cuáles son sus efectos. La mundialización para mí es, primero, esencialmente el resultado de lo que llamamos una revolución tecnológica, o sea, de una gran transformación de las tecnologías que tenemos para vivir y organizarnos. Esta gran transformación se inicia en los años, alrededor de los años 70, con el surgimiento de las TIC, lo que conocemos como TIC, tecnologías de la información y de la comunicación, que básicamente son los teléfonos, todo lo Internet, pues, que tiene que ver con Internet, y que ha permitido revolucionar simplemente los medios de comunicación, primero porque por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano fue capaz de comunicarse a nivel mundial en términos reales. Yo tomo mi celular que tengo en el bolsillo y puedo hablar a una persona que está del otro lado del globo, y me contesta y me saca su celular y me contesta inmediatamente. Eso era imposible en los años 60, hace 50 años, un poco más, 60 años, y a partir de los años 70, pero más claramente 80, 90, pues eso ya se ha vuelto tan usual que las nuevas generaciones ni piensan que antes para comunicarse a otro país de América Latina era un problema, simplemente era un problema, ¿no? Hoy en día no solamente a América Latina, sino a África, al mundo asiático, donde sea, podemos comunicarnos prácticamente sin ninguna traba, sin ningún problema. Entonces, eso es una gran revolución tecnológica, obviamente, ¿no? Pues claro, lo local sí sigue existiendo, obviamente lo local sigue existiendo, pero se relaciona mucho más que antes con las problemáticas mundiales, ¿no? Esta interconexión entre lo muy general y lo muy particular se ha vuelto mucho más fuerte, mucho más densa. Y la vida local depende mucho más que antes de lo que pasa a nivel mundial, ¿no? Eso es la mundialización, y la podemos resumir con un concepto muy sí, yo creo que muy claro, muy sencillo. La mundialización es la movilidad, ¿no? Frente a lo anterior, la movilidad era compleja. Hoy la mundialización es la movilidad, primero por supuesto, primero la movilidad del dinero, ¿no? El dinero se mueve en tiempos reales, se mueve de una bolsa de valor a la otra, en términos de menos de un segundo. Pero sí, la gente se mueve mucho más que antes, porque los medios de comunicación pues se han desarrollado de manera extraordinaria, ¿no? Entonces, mundialización para mí es movilidad. Cada año no nos damos cuenta, o muchos consumidores no se dan cuenta, pero en vez de comer frutas mexicanas, están comiendo frutas que provienen de Chile, o frutas que provienen de Argentina, de Brasil, están ahí en los supermercados aquí de San Luis Potosí, de la Ciudad de México, etc. El consumidor los compra sin saber, pensando que probablemente son frutas de por aquí, de mexicanas, y no lo son, ¿no? Y lo mismo pasa, claro, con México. En México mandamos frutas pues en muchas partes. Todavía esencialmente el principal mercado es Estados Unidos, y por mucho, pero cada vez más el mercado agrícola de México se extiende hacia la Unión Europea, ¿no? En el caso de México, yo creo si bien
si bien el mercado, o la producción agrícola, se ha incrementado notablemente, la gran agricultura capitalista mexicana, yo creo que funciona muy bien, crece, pues, ¿no? Con todos sus problemas, pero crece, crece y yo creo que compite bastante bien con el mercado norteamericano. Bueno, están en competencia y también en asociaciones. El sector empresarial es complejo, ¿no? Se disputan el mercado, pero también se saben aliar entre ellos para controlar este mismo mercado, ¿no? Y creo que la gran empresa mexicana lo hace muy bien. Tenemos empresarios agrícolas de muy alto nivel, pero los efectos sobre el trabajo agrícola son complicados. Los datos no son muy claros, pero mi hipótesis es que gracias al incremento de la productividad de las tecnologías que utilizan esas empresas, yo creo que está disminuyendo poco a poco el trabajo agrícola, o sea, la necesidad de peones. Ahí están, todavía hay, pero ya no es este importante crecimiento que conocimos en los años 60, 70 del siglo pasado, 80 del siglo pasado, en los cuales hubo un incremento de la población de los jornaleros agrícolas enorme. Se duplicaron en unos 20 años, ¿no? Más o menos. Se pasó, si hablamos solamente de las grandes empresas, se pasó de, creo, 1,5 millones de jornaleros agrícolas para las cosechas, ¿no? Esencialmente, a más de 3 millones en los años 80, 90. Los datos no son precisos, pero la impresión que yo tengo es que actualmente en esas grandes empresas el número de jornaleros está bajando sensiblemente. Tenemos un poco menos que hace unos 10 años, digamos, porque tenemos tecnologías muy novedosas que permiten incrementar la productividad del trabajo y por lo tanto pues la disminución del número de jornaleros necesarios para ello, ¿no? Esa es la perspectiva que tenemos. Para mí la importancia es que las transformaciones promovidas por la mundialización son sumamente dinámicas. Yo suelo decir que en los últimos 20 años el campo ha cambiado enormemente, se ha transformado enormemente, y si no nosotros, los que intentamos estudiar esos problemas, no nos damos de la extraordinaria profundidad de estas transformaciones, entonces pues estaremos hablando de cosas que no son, que fueron pero que ya no son, y pues el primer problema es que no tendremos ni la capacidad de entender la vida de esta gente que vive en el campo y por supuesto pues menos todavía pues tener opiniones adecuadas para plantear nuevas políticas o nuevas políticas públicas por parte de los gobiernos locales o nacional, por el gobierno federal, para tratar de lograr una transformación que limita los procesos de desigualdad que siguen creciendo de manera dramática en el campo. Javier Sicilia y Ofelia Medina visitaron Casa Colsan, Xilitla, Ixtla. El pasado 26 de agosto se llevó a cabo la presentación del libro El vientre de la neblina, obra del Dr. Tomás Calvillo, profesor investigador del programa de historia del Colsan. Este evento tuvo lugar en el marco de actividades académicas y culturales de Casa Colsan, Xilitla, Ixtla, un espacio creado para el desarrollo de investigaciones en ciencias sociales y humanísticas.
En este libro se trazan, por igual, rumbos paralelos en donde los estados de la meditación y la oración se entrelazan con los hechos, las personas, los pasajes de la vida cotidiana. La presentación contó con los comentarios del poeta y activista Javier Sicilia y la actriz Ofelia Medina, quienes junto con el autor dieron lectura a una serie de poemas de la obra publicada por el Colegio de San Luis. El evento tuvo la asistencia del presidente municipal de Xilitla, entre otros funcionarios, vecinos y comunidad de este municipio huasteco. Puedes adquirir este ejemplar en impresión bajo demanda en nuestra página de librería Colsan. Podemos destacar de esta gran transformación algunos elementos que a mí me parecen sumamente claros. Tal vez el eje principal de la transformación es lo que yo llamo el proceso de descentralización del sector industrial con la creación de lo que los especialistas llaman, los economistas en particular o tecnólogos llaman la descentralización, la creación de cadenas de valor, ¿no? Con ello se quiere señalar que a diferencia de lo que pasó en el periodo anterior, antes de la mundialización, lo que conocimos en México o en América Latina como sustitución de importación, en el cual, ese periodo durante el cual hubo procesos de concentración industrial sumamente importante en las grandes ciudades, en México pues en el DF, ¿no? El DF concentraba lo esencial del sector industrial, con Monterrey y Guadalajara, pero el DF destacaba por mucho. Hoy en día al revés, tenemos con la mundialización procesos de descentralización, de desconcentración de la industria hacia pequeñas ciudades, lo que los especialistas llaman ciudades intermedias, como típicamente lo es San Luis Potosí, por cierto, ¿no? Y otras ciudades del Bajío, pues Querétaro, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, trate en la conferencia de explicar cuáles eran las razones que permitieron este proceso de descentralización, que tienen que ver esencialmente con el surgimiento de nuevas tecnologías, las famosas TIC, que son las tecnologías de la información y de la comunicación, o sea, todo lo electrónico, ¿no? Con todas sus variantes, que permite al sector industrial o el sector capitalista en general, industrial, financiero o lo que sea, comercial obviamente, pues tener comunicación en tiempo real a nivel mundial, ¿no? No es poca cosa, es muchísimo. Comunicación en tiempo real a nivel mundial y también la posibilidad de mover el dinero en tiempo real a nivel mundial, ¿no? El dinero circula a nivel mundial en segundos, no en minutos, en segundos. Las decisiones se pueden tomar a nivel mundial en segundos. Y la mano de obra no se mueve tan rápido, pero también hay una aceleración de la movilidad de la mano de obra, que entonces facilita también esos procesos de descentralización y de creación de esas cadenas productivas descentralizadas en diferentes partes del mundo, para finalmente ser, si pensamos en el ejemplo de los coches, que es el más clásico, para ser ensamblados en alguna ciudad, ¿no? Otra vez, caso del Bajío, que para México el Bajío se ha vuelto paradigmático, pues es el mejor ejemplo que tenemos de esos procesos, ¿no? Todos esos procesos. Entonces, bueno, eso es un proceso, pero
es el proceso general. Lo que me interesó ayer destacar, que fue la segunda parte de la tercera parte más bien de mi exposición, es cuáles son los efectos de todo eso sobre el campo. Porque no me interesa no me interesa la industria, sí me interesa la industria, pero trabajo cuestiones del campo, rurales, y bueno, destaqué entonces dos grandes procesos que resultan de esta mundialización. El primer proceso es que con esta descentralización del sector industrial hacia ciudades más pequeñas, ciudades intermedias. Ciudades son las que tienen en torno a 100.000 habitantes, entre 100.000 y medio millón más o menos, ¿no? Habitantes. Esta descentralización tiene efectos sobre los mercados de trabajo para la población rural también, ¿no? Porque no tienen ya que emigrar definitivamente a la gran ciudad, la Ciudad de México, sino pues tienen opciones en sus regiones, ¿no? Mucho más importantes, sí, que no existían antes, simplemente, claro, como es una población con normalmente poco nivel educativo, con una formación profesional absolutamente deficiente, se ubican en la base del trabajo, en los trabajos no calificados, son no calificados, son trabajos precarios, pues sin ninguna seguridad social, en fin, todo lo que sabemos, pero pues son trabajos que antes a los cuales no tenían acceso o no con esta facilidad, ¿no? Porque ahorita los tienen relativamente cerca de sus propias localidades rurales, ¿no? De los pueblos a donde viven. Entonces, en muchos casos hasta pueden ir y venir, van a trabajar durante la semana a la ciudad, y viven como pueden, alquilan cuartos o lo que sea, y sábado y domingo regresan a sus pueblos de origen. Eso en el mejor de los casos, digamos. En otros casos, pues se van, trabajan algunos meses, se regresan a su pueblo, en fin, hay diferentes dinámicas, ¿no? Diferentes dinámicas que fueron conceptualizadas por los especialistas de la migración como el paso de la migración a la movilidad, ¿no? No es lo mismo migración que movilidad. La movilidad es una especie de, podríamos decir, de exacerbación de la migración, porque puede ser del diario, ¿no? Los famosos commuters, por ejemplo, ¿no? Los que van y vienen diario, viven en el campo, trabajan en la ciudad. Entonces, claro, viven en el campo no muy lejos de la ciudad, obviamente son periféricos, pero tienen esta posibilidad, ¿no? En los países más desarrollados, pues los commuters pueden vivir hasta 100 kilómetros de la ciudad y van diario, ¿no? En autobús, en coche, en autopista, en trenes rápidos, lo que sea. No es el caso en México, no somos tan modernos, pero de todos modos, aún así, sí tenemos esos procesos de movilidad entre campo y ciudad. Eso es un primer fenómeno muy importante y marca entonces un nuevo fenómeno totalmente novedoso, que una parte cada vez más importante de la población rural ya no trabaja en la agricultura. No trabajan en la agricultura, no tienen parcela, no les tocó la reforma agraria, no pudieron heredar porque ya no hay, porque el crecimiento demográfico es demasiado rápido y la tierra, pues crece la población, pero no crece la tierra y entonces no les toca, ¿no? Entonces es una población que a diferencia de antes, no tiene que abandonar el campo porque tienen esa nueva posibilidad de acceder a trabajos pues de tipo, digamos, urbano-industrial, ¿no? Y el segundo fenómeno que destaqué a partir de eso es que este mismo proceso afecta, tal vez no deberíamos de decir afecta, pero tiene que ver con la economía campesina, con los que sí tienen tierra, los campesinos, que
que recibieron tierra y que la cultivan, tierra normalmente que no les alcanza para vivir bien, son pobres, pues, ¿no? Campesinos pobres, pues también tienen esta posibilidad de complementar sus ingresos agrícolas con este tipo de trabajo. Muy seguido es el padre de familia el que se encarga de trabajar en la finca, y los hijos que le entran a este proceso de ir y venir para tener trabajos asalariados en esas pequeñas ciudades. Es lo que hoy en día llamamos la pluriactividad campesina, ¿no? Pluriactividad porque los campesinos ya no viven muy seguido, digamos. Creo que en general la mayoría no viven solamente de la agricultura, no pueden, no da, por cierto, sino tienen esta nueva combinación de tener pues un cachito de agricultura que les ayuda a vivir con los alimentos que producen, el maíz que producen, pero lo pueden complementar con ingreso agrícola, asalariado, que obtienen porque se ubican en esos nuevos mercados de trabajo que hay en sus regiones. A manera de conclusión, bueno, insistí sobre, entonces, a partir de la mundialización, insistí sobre la existencia, la transformación, la enorme transformación del campo mexicano en este caso, pero creo que es un proceso mundial. Bueno, los trabajos que podemos conseguir muestran que se trata de un proceso mundial, pues no por nada se trata de la mundialización, ¿no? Eso lo mismo pasa en la India, en los países asiáticos, en África, por supuesto, y en América Latina. O sea, surgen nuevos actores sociales, ¿no? Eso es una población que sigue viviendo en el campo, que sigue viviendo en el campo, pero que no son los mismos campesinos que antes, o que no es la misma población rural que antes, ¿no? Que se ha transformado muy, muy profundamente, pues con nuevas ideologías, nuevos procesos de organización, nuevas inquietudes, etcétera, etcétera. Bueno, pues seguimos con este programa dedicado a este análisis que se hace desde la antropología en torno al campo mexicano. Y bueno, pues la doctora Isabel Mora en este siguiente segmento nos va a platicar precisamente de cuál es la intención de que en esta cátedra, que está a cargo del programa de estudios antropológicos, se revise desde la mirada de los científicos sociales este fenómeno que está ocurriendo, esta reconfiguración del campo mexicano en medio de un contexto del siglo XXI, en donde estamos exportando alimentos de los que se consumen del otro lado de la frontera norte y estamos importando el maíz, el arroz, parte de los platillos de la canasta básica de los mexicanos.
entre otros aspectos, en esto que ha sido parte del seminario que se está impartiendo en el Colegio de San Luis del 24 de agosto al 26 de octubre. Los dejamos con esta charla que tuvimos hace algunos días con la doctora Isabel Mora, investigadora del programa de estudios antropológicos aquí en el Colegio de San Luis. Continuamos. Sí, yo creo que la cátedra precisamente es para eso, ¿no? Incluso está abierta a los estudiantes, de hecho, al público en general, ¿no? Que puedan participar, pero sobre todo al ámbito académico, porque precisamente habrá que reflexionar y problematizar esta perspectiva que hablábamos sobre el campo mexicano, las estrategias que podemos hacer y qué puede aportar la academia en este campo de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, la parte que el doctor Hubert Carten de Gramont inició con esta cátedra fue precisamente una conferencia magistral que tuvo lugar aquí en el colegio el 18 de agosto del 2022 sobre el lugar del campo en la mundialización, ¿no? Y para el caso de México, ¿no? Y es precisamente donde él plantea, para abrir esta cátedra, toda esta problemática de centralización de la agricultura a nivel del país, ¿no? Donde estos procesos están influyendo en la política agroalimentaria, o obviamente del campo, en México, ¿no? Cómo estos procesos de descentralización, que es un concepto que habrá que tomar mucho en cuenta, habla precisamente cómo se centraliza en este capital globalizado, en los agronegocios, en una perspectiva donde la agricultura ya no es la agricultura que conocíamos, sino de una pequeña producción, de una autonomía que tenía todavía el campesino, sino que se centraliza en estas grandes empresas, sobre todo de carácter transnacional, que son las que marcan las pautas hacia dónde va la agricultura, qué producir. Y qué producir también nos lleva a qué comemos, a qué es la parte de ese control, sobre todo preocupante, porque son los que marcan las políticas agroalimentarias, ¿no? Y son políticas que yo creo que sí se tendrían que problematizar, incluso a nivel del propio gobierno, de cómo poder mantener una autonomía, ¿no? Una autonomía para plantearse ese concepto que ahora está tan de moda, la soberanía alimentaria. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica, no? Si estamos exportando alimentos, cuando estas empresas estamos generando productos que son de exportación. Vamos a encontrar, sobre todo acá en el norte de México, aquí en San Luis, para no ir muy lejos, se produce jitomate de exportación, se produce brócoli, se produce el pimiento morrón. El pimiento morrón o el tomate cherry, que dices tú, bueno, eso no es lo que come la población, esto va más bien para un producto de exportación. Y sin embargo, nosotros estamos importando el maíz, los granos. Entonces, realmente son empresas agroalimentarias, como que es la parte, y todo vamos a ver, todo el Bajío, el norte de México, pues vamos a abrir estos sistemas, grandes extensiones para precisamente producir ese tipo de alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué está dejando y cómo está afectando a estas comunidades agrícolas que bueno, así se ha mantenido el país, ¿no? Sabemos que del campo surge la alimentación, pues ha reducido estas extensiones para llevarlas precisamente a esta expropiación de estos grandes consorcios de capital. Y es precisamente lo que se habla de esa centralización de la agricultura hacia estos procesos, con obviamente innovaciones tecnológicas, que también es una parte que se está metiendo mucho como concepto, la innovación, ¿no?
la innovación en términos de tecnologías para producir este tipo de alimentos, ¿no? Y es desde donde empieza el doctor Huber a plantearnos esta problemática, ¿no? Y poder analizar todos estos procesos. La cátedra que ahora sustentamos, precisamente la analizamos a partir de un seminario que se está dando para analizar todos estos procesos, que se llama Mundialización y Ruralidades Emergentes como una visión a largo plazo, ¿no? Y ahí en este programa del seminario, que está abierto a los estudiantes de antropología, a los profesores investigadores, estamos analizando estos puntos, ¿no? Estos puntos obviamente desde la antropología, cómo podemos ver cómo se ha dado este proceso desde la historia, cómo está actualmente y cuál es esa perspectiva, ¿no? Y precisamente se están analizando los temas como desde el surgimiento podemos decir, de la agricultura, como una parte del ser humano, ¿no? La agricultura existe casi desde que existe el ser humano, ¿no? La domesticación de las plantas es una parte que ha existido podemos decir, pues prácticamente todo el tiempo, ¿no? Poder problematizar hoy en día esa idea del campesino. ¿Qué es un campesino? ¿Qué es ser campesino? Ya ahora parece que esa visión desapareció de los contextos académicos, incluso ya es ser campesino. ¿Qué es ser campesino? Soy campesino, pero ¿desde dónde se hace esa reflexión? Desde las sociedades, ¿no? Esto ya lo ha trabajado mucho la antropología con una diversidad de autores, Eric Wolf, Redfield, se ha manejado en México todo ese proceso desde la migración campo-ciudad, que la analizó la antropología desde los años 70, empezamos a trabajar cómo el campesino se va a la ciudad y empieza a dejar a ser campesino. Este es un proceso que se estudió mucho en antropología desde los 70 como el proceso de descampesinización, que ya se hablaba que el proceso de migración iba a descampesinizar, ¿no? Iba a desaparecer el campesino, y hubo una corriente en la antropología donde empezamos a discutir, y por otro lado estaban los campesinos. Hablo de los 70, cuando en realidad hoy sigue existiendo el campesino, ¿no? ¿Qué es lo que hace esa persistencia de decir existe el campesino? Claro, el campesino no es una entidad estática, es como todo, como las mismas identidades, son dinámicas, ¿no? Se van, podemos decir, reconfigurando, más que desaparecer, al menos en la antropología se plantea así. Las sociedades y la cultura, sobre todo la cultura o las identidades, no desaparecen, sino se reconfiguran, ¿no? Se va reconfigurando y va adaptándose tanto al tiempo como a la espacialidad donde se lleva a cabo, ¿no? Entonces son esas discusiones que estamos replanteando, así como esos procesos que se dan también en la parte histórica mundial, los procesos de industrialización rural que se dan tanto en Europa, la revolución industrial, que también es un proceso de descampesinización, porque empieza a trabajar la industria, empieza a trabajar esta migración que se da campo-ciudad, y empiezan a trabajar los campesinos como obreros, dejando el campo, ¿no? Y esa también nos podía hablar de una revolución tecnológica, la revolución industrial, cuando pues ya empieza la máquina, ¿no? Y bueno, como todo el campesino, sus actividades, su diversificación, que es un campesino actualmente en el marco de la mundialización, ¿no? Hacia el campesino actual. Y una parte muy importante que estamos hablando es precisamente de esa relación de las formas de
de división social y territorial del trabajo que están implementando estas industrias, y algo muy importante que se está discutiendo mucho es esa parte de los conceptos de revolución tecnológica e innovación. Ahora ya se habla de una agricultura inteligente, o una agricultura que ya es parte de la innovación ahorita, de una cultura que ya se usa por medio de las tecnologías de la computación, ¿no? Entonces esto nos habla de qué va a pasar con el trabajo, ¿no? Y esta es una parte que ahorita se está discutiendo. Se habla de la cuarta T, que es la cuarta de una revolución tecnológica, pero ahorita ya se habla de una agricultura inteligente a partir de las tecnologías. Pues nada más, pues yo creo que estos temas tendríamos que seguirlos abordando, y abordando a partir de la política que están implementando el gobierno actual, y poder reflexionar sobre estos temas. Creo que a veces nos dejan con una desolación estos temas muy actuales, de luchar contra ese monstruo del capital globalizado, y sobre todo ahora de las innovaciones tecnológicas, que ya todo se maneja por cómputos, drones, que ya te dice que planta, que no. ¿Qué va a pasar con toda esta mano de obra? Pero sin embargo yo creo que dejemos, porque hay movimientos. Está la agroecología como un movimiento de poder retornar hacia esos conocimientos tradicionales, que eso es la agroecología, ¿no? Es retornar, como siempre se ha hecho, estos movimientos que no existen solo en México, sino a nivel de América Latina, de resistencias ante toda esta revolución tecnológica y de acaparamiento del capital globalizado. Bien, pues espero que le hayan sido de utilidad estas charlas que tuvimos con nuestros invitados. Por un lado, la doctora Isabel Mora, académica aquí del Colegio de San Luis, el doctor Hubert Cartún, quien es académico de la UNAM, y ambos pues especialistas en estos campos que tienen que ver con la mundialización y el campo mexicano. Los invitamos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, nos comenten, sugieran, en fin, ahí estamos en constante comunicación. Las redes sociales del Colegio de San Luis, estamos en todas, Facebook, Twitter e Instagram. Soy Lidia Huache, gracias, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de estudios literarios del Colsan organiza el primer congreso de crítica textual, la literatura mexicana en sus fuentes, del 12 al 14 de octubre en el aula magna del Colsan. Revisa el programa en nuestro Facebook y página web. El programa de estudios políticos e internacionales realizará el seminario permanente de investigación de asuntos legislativos 2022, de septiembre a diciembre, con sesiones todos los miércoles. Consulta las bases en nuestras redes sociales. Se llevará a cabo la presentación editorial Ferrocarriles y ferrocarrileros potosinos en el siglo XX, la gran división de Cárdenas, el 21 de octubre a las 18 horas en la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga del Colsan. Recuerda que tenemos sesiones del Quinto Congreso Internacional Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales y fantásticos de la tradición oral. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales y no te pierdas de las sesiones en línea semanales. El Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de Maestría en Historia y Maestría en Gestión Sustentable del Agua. Recuerda que puedes estudiar con beca CONACYT. Conoce las bases en nuestras redes sociales y página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.